Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias. Aleluya. Gracias, bendito. Gracias, Señor. Gracias. Te alabo, Padre Santo. Te exalto, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús, hermoso. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito, bendito y precioso Dios. Glorifica tu nombre, Padre. Exalta tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te exaltamos. Santo, santo, santo. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, bendito. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Paz de Cristo, hermanas. Paz de Cristo, hermanos. En el nombre de Jesús, paz de Cristo, discípulos. Aquí estamos, hermanos, una vez más. Vamos a seguir adelante con la carta a la Odisea. En el nombre de Jesús. Yo me quedé en esto, hermanos, aunque hablamos de la circuncisión, ¿cómo es que, qué diferencia hay entre la circuncisión de la carne y la circuncisión del espíritu? A veces nosotros no entendemos, pero damos gracias a Dios que nos va dando entendimiento poco a poco. Y la otra cosa que me quedé yo el día de ayer es cuando le preguntan al apóstol Pablo, ¿qué diferencia o hay diferencia entre Dios y Cristo? Y el apóstol les recuerda que Dios es uno. Pero como Dios es uno y Cristo es uno. Esa es la semejanza en la que fuimos creados. La semejanza es que es un solo cuerpo. Para que podamos entender, hermanos, el matrimonio. Para que podamos entender cuál es la imagen del Dios. Y es tan sencillo. A veces lo complicamos por nuestras interpretaciones teológicas. Aunque alguien va a decir que yo estoy haciendo teología. Y en el versículo 20, cuando estuve entre vosotros, dice Pablo, me preguntaron vuestros sabios del mundo, ¿cuál es la diferencia entre Dios y Cristo? Y yo tomé la palabra y les dije, escuchad, hermanos, Dios es uno y Cristo es uno.
Si hay un solo Dios, así también hay un solo Cristo. Nosotros podemos decir que Jesucristo es Dios y es correcto, hermano. Pero si nosotros quisiéramos ver a Jesucristo en el matrimonio, vamos a decir que el varón es la cabeza y que el varón representa a Cristo y que la mujer representa su cuerpo, que es la iglesia. ¿Verdad? Sí, pero Cristo y la iglesia son uno. Así como el varón y la varona son uno. Es decir, cuando Dios hizo al hombre y lo formó de una costilla de su costado, el hombre dijo, esta será llamada varona, es igualito que el varón. Así como entonces el varón es uno, la mujer es uno. Porque uno es la cabeza, fíjense bien, y la cabeza tiene término femenino y la iglesia tiene término femenino. ¿Por qué, hermanos? Si todo fue creado y solo se iba a reproducir según su género. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia es terrenal. Está trabajando aquí en la tierra y de la tierra tiene que ser la. Y el hombre del cielo, que es la cabeza, dice el cielo, el hombre celestial se llama Jesús. El primer Adán fue el hombre terrenal, el hombre de la tierra. Y esto nos enseña a nosotros, hermanos. Escucha, esto nos enseña que para que haya hijos de Dios se requiere la intervención del hombre del cielo con la iglesia de la tierra. Es la única manera que se pueden reproducir los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque así el Espíritu Santo mandó su espíritu a una mujer, a una doncella, a una virgen, para que naciera el Hijo de Dios. Dios no cambia, Dios sigue enviando su Espíritu Santo a su mujer para tener hijos. Por eso la iglesia no es la novia, es la esposa. Las bodas del Cordero ya se celebraron en el cielo. Amén. Pero se van a celebrar en la tierra. ¿Cuándo? En el milenio. Y entonces se va a confirmar cuando venga la nueva Jerusalén. Alguien va a decir que estoy haciendo teología, pero no salió de mi razonamiento. Por eso, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Para que nos quede claro, el apóstol Pablo dice, hay un solo Dios, el Padre de gloria, y el único mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, hombre. Por eso los apóstoles siempre presentaban a Jesús no como Dios, sino como hombre. Porque no fue llevado al cielo como Dios, porque Dios no se hizo hombre para perder su humanidad en la cruz del Calvario. Porque así nosotros también, cuando vamos y morimos juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, no perdemos nuestra humanidad. ¿Hay alguien en casa? Vamos a la cruz del Calvario, morimos juntamente con Cristo, pero no perdemos nuestra humanidad. Lo que perdemos es el viejo hombre.
Guadalupe Rodríguez sigue siendo Guadalupe Rodríguez. María Juárez, Rosas, Lupe, Manuel, Marta, Norma, siguen siendo ellas y siguen siendo él. ¿Por qué, hermano? Cuando entendemos que Dios es uno y Cristo es uno, y cuál fue el proceso por el cual Dios se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario, pero no perdió su humanidad, resucitó con el mismo cuerpo, pero glorificado. Ok, nosotros vamos a la cruz del Calvario, nos arrepentimos, morimos juntamente con Él, somos crucificados juntamente con Él. Lo que muere no es el alma, nosotros somos alma, lo que muere es el hombre de pecado y queda sepultado. Por eso salimos a una nueva vida, a la vida en Cristo, pero con nuestra humanidad. Pero ahora con la esperanza de que el pecado no se enseñoreará de nosotros, recibe entendimiento. Por eso es que Pablo le dice, Dios es uno, sí, pero Cristo es uno. Amén. ¿Hay diferencia entre Dios y Cristo? Sí la hay. Como hay diferencia entre usted y su esposa, sí la hay. Porque para que nosotros podamos tener descendencia, el esposo necesita tener comunión íntima con su esposa. Y para que la iglesia pueda tener descendencia, la iglesia tiene que tener comunión íntima con su esposo, que es la cabeza, que es Cristo. Así que tú debes de saber si eres esposa. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes comunión íntima con Cristo, Cristo te hace engendrar. Por eso el apóstol decía, no es que él sea el Padre espiritual, el apóstol decía, yo los engendré por medio del Evangelio. No es que Pablo pudiera dar el Espíritu Santo, es que cuando les presentó el Evangelio, la simiente de Cristo cayó en ese cuerpo y el Espíritu Santo fue dado. De esa manera, hermanos, podemos llevar almas a los pies de Cristo, no por sabiduría humana, sino por tener una comunión íntima. Y acuérdese lo que dice el Salmos 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y guardan sus mandamientos. ¿Hay alguien en casa? Perdónenme, hermanos, si lo que les estoy diciendo lo descubre, jamás lo había pensado. No me dio tiempo no me da tiempo para estar leyendo. Estoy escuchando, voy, vengo, estoy escuchando, voy escuchando. Pero el Espíritu Santo está trabajando. Por eso es importante, hermanos, entender las diferencias. El Padre es diferente al Hijo. Que tienen el mismo espíritu es indudable. Que son uno es indudable. Pero así como usted y su esposa tienen el mismo espíritu y son uno, sus funciones son diferentes. A usted como padre no le toca concebir, le toca engendrar. A usted como padre no le toca amamantar. A la que le toca amamantar es a la esposa, la que tiene los pechos, de donde el recién nacido anhela la leche espiritual no adulterada para crecer para la salvación. Así podemos entender el libro de los Cantares. Cuando habla de los pechos de la tsunamita,
Habla de la iglesia que tiene leche suficiente para amamantar a sus hijos. Pero hoy la iglesia cambió la leche no adulterada por leche NAM, por leche nido, por leche de diferentes marcas. Cambió la palabra por la sabiduría humana. Y la iglesia no puede crecer. Por eso es importante, hermano. Así Cristo y su Padre son diferentes. Así como nosotros somos unos, mi esposa y yo, pero en funciones somos diferentes. ¿Y por qué sé que somos uno? Porque cuando tenemos un problema, le digo, mira, mija, vamos a hacer esto y esto. Y ella me dice, eso es lo que yo estaba pensando decirte. ¿Por qué? Porque Dios puede trabajar en la mente de ella y puede trabajar en la mente mía para que no haya contiendas. Somos uno, pero en funciones, miren hermanos, no somos uno. He escuchado mujeres que dicen, es que el esposo le tiene que ayudar a la esposa en ciertas cosas. No, hermano. El cuerpo le ayuda a la cabeza, pero la cabeza dirige. Dios hizo la ayuda idónea para el hombre. No hizo la competencia. Hay mujeres que ponen a sus esposos a lavarle los platos. A veces yo tengo que lavar los platos, pero no porque mi esposa me diga, sino porque a veces ella se siente mal. A veces yo quiero lavar la ropa y me dicen no. A veces yo quiero hacer la comida y me dicen no, ese es mi trabajo, me dicen. No porque yo no pueda. No me deja a veces barrer, a veces yo tengo que barrer, a veces yo tengo que trapear, pero no siempre estoy barriendo y estoy trapeando. Para que ella esté sentada, limpiándose las uñas o poniéndose, sacándose las cejas o ella se da tiempo. Como dice la Escritura, la mujer virtuosa aplica las manos a la rueca, no está tranquila, no está de floja, de fodonga, como dice alguien. No, hermanos, la mujer virtuosa es una perla preciosa. Y cuando la iglesia brille como una perla preciosa, todo el mundo va a querer estar allí. Pero hoy brilla por su ambición, por el dinero. Por eso es tan importante, hermano, entender la diferencia entre Dios y Cristo. Dios es amor, porque el que nos amó es Dios y utilizó a Cristo y nos dio a Cristo. Pero Cristo es la luz, Cristo es la sabiduría. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es la vid verdadera, Cristo es la luz del mundo, Cristo es el pan de vida, es lo que Dios nos ha dado en su inmenso amor. ¿Hay alguien en casa? Por eso, la plenitud de la divinidad estaba en Cristo, hermanos. Por eso es que hablamos de la circuncisión el día de ayer. ¿Cómo es que Dios cambió, al cumplir la ley, cambió el pacto? Ya no hay un día del Señor, hermanos. Nosotros todavía estamos, el domingo es el día del Señor. No, hermanos. Antes el día del Señor era el sábado. Y Cristo es el Señor del sábado.
El hombre no fue creado por causa del día de reposo. El día de reposo fue creado por causa del hombre. Entonces, por eso Cristo obraba el sábado, dice el versículo 26. ¿Qué queréis entonces con la circuncisión antigua que ya dejó de ser? ¿Y qué con la ceremonia que ya no tiene valor? Os decían sus ceremonias en el día de reposo, porque Cristo ya vino y resucitó y nosotros con Él. Por eso dice, entonces, ¿qué queréis del sábado? ¿Qué quieren del domingo, hermano? Si es que Cristo obró en cada día y aún obra y convirtió con esto cada día en un día del Señor y no celebró el sábado. Porque en el sábado eran todos los rituales prácticamente, hermano. Acuérdense que la semana terminaba el sábado. No terminaba el domingo, como ahora. El anticristo cambió los tiempos. Aleluya. Y el versículo 27. Miren, hermanos, aquí el apóstol Pablo empieza a hablar de una manera muy terrible, hermanos. Es la preocupación del apóstol Pablo por la iglesia de la Odisea. Dice el 27, pero yo os conozco. Por eso os digo, Cristo, como es Él, quiere ser pobre en el mundo, pero vosotros queréis oro. Y hermano, el problema no es el oro, el problema es la manera como queremos conseguirlo, porque el que quiere trabajar, va a trabajar, y el que quiere tener recursos va a aplicarse, va a ser diligente en su trabajo, y lo van a reconocer en su trabajo, y lo van a ascender, y le van a subir de puesto, y le van a subir de sueldo, y le van a recompensar, porque es diligente en su trabajo. Amén. Pero si queremos entender que Cristo es uno, ¿por qué Él es el Cristo? Porque Él no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, hasta lo sumo, tomando forma de siervo. Y se humilló hasta la muerte, muerte de cruz. Y el apóstol dice, y ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? Para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, es decir, con su pobreza, hermano, no con la riqueza del mundo. Se hizo pobre por amor a nosotros. Y lo que el apóstol les está diciendo, pero yo los conozco y por eso os digo, Cristo, como es Él, quiere ser pobre en el mundo, pero vosotros queréis oro. El apóstol Pablo no permitía que se le diera una ofrenda, esperaba que saliera del corazón de cada uno. Y él, mientras podía, mientras no estaba en la cárcel, él trabajaba, él era constructor de tiendas, era arquitecto para ese tiempo. Él era abogado, él era políglota, él podía trabajar de muchas maneras y utilizaba sus manos para trabajar, porque él decía, mi gloria es que yo presente el evangelio gratuitamente. ¿Hay alguien en casa? Y yo no quiero que nadie desvanezca esta mi gloria. Entonces, él dice, el versículo 27, que Jesucristo quiere ser pobre, pero nosotros queremos ser ricos. Esto es el motivo porque vosotros queréis una casa, un día festivo y vestiduras adornadas.
Ese es el motivo por el cual ellos empezaron a edificar templos y escogieron un día para congregarse y para presentarse delante de la gente tenían que tener vestiduras delicadas, como los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Por qué, hermano? Porque para ese tiempo el templo de Jerusalén ya había sido derribado. Ya no había templo. Ya no había sacerdotes con vestiduras delicadas. Ya no había arcas para las ofrendas. Y ellos decidieron, escucha, hermano, no es que Dios haya mandado edificar templos. Ahorita vamos a ver lo que el apóstol, más adelante vamos a ver lo que el apóstol les dice. ¿Por qué Dios nunca le dijo que edificara un templo? Porque Él sabía que ahora Él era el templo del Espíritu Santo. Y ustedes quieren oros. Cristo se hizo pobre, pero ustedes quieren riquezas. Y si usted va a la iglesia de la Odisea, en la carta del apóstol Juan, ahí en el capítulo 3, versículo 14, mire lo que dice, hermanos. Mire lo que dice Apocalipsis 3, dice, escribe el ángel 14, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Ya no es Pablo escribiendo, hermano, es Cristo dictando. Es Cristo dictando porque no quisieron escuchar el consejo del apóstol. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, hablándoles de Dios y de Cristo. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido. Qué terrible es esto. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Por eso es que el apóstol les está diciendo, yo sé porque ustedes no quieren ser como Cristo, ustedes no quieren sufrir, ustedes quieren ser ricos. ¿Por qué? Porque miraban que los ricos no tenían congojas, miraban que los ricos no sufrían hambre, no sufrían persecución, ellos podían mandar, ellos podían decir que sí y que no. Y ellos anhelaron y dijeron, la estamos regando. Mira hermano, cuando alguien tiene visión de empresario, inmediatamente saca las uñas a relucir. Y se los voy a explicar de esta manera tan sencilla. Estábamos en la 10ª iglesia y iba pasando un muchachito por allí que jamás había entrado a una iglesia. Iba con gorra, así, y de pronto se metió. Y se quedó ahí en la última banca y se fue acercando poquito, se fue acercando hasta que terminó hasta adelante. Y cuando terminó el servicio y nos estaba despidiendo de ellos, se acercó el muchachito con todo y gorra. Y estaban algunos hermanos allí, a un lado mío, y me dice el muchachito, oiga, ruco, me dice, qué suave está aquí, me dice. Yo iba pasando por aquí y sentí necesidad de meterme y me sentí tan a gusto y tan bien. Y él tenía mentalidad de empresario, hermano. Como hoy la mayoría de los pastores tienen mentalidades de empresario. Y entonces él me dice,
rápidamente sacó cuentas, éramos como unos 130 ahí en el templo. Me dice, mira, me dice, qué a gusto se siente aquí. Si le pidiéramos 5 pesos a cada uno, ¿tendríamos suficiente por el día? ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? Un muchachito, un jovencito de unos 17 años. Me dijo, si le pidiéramos, qué a gusto se siente. Mire, y me imagino que siente lo mismo que yo, bien a gusto. Si 5 pesos no les iba a doler, no les iba a costar nada. Algunos quizás hasta dieran más. Dios nunca cobró a los apóstoles por darles su paz. Dios nunca cobró a los apóstoles por darles su amor en Jesús. Nada. Al contrario, les pidió que dejaran todo para que pudieran recibir. Y aquí es tremendo, hermano. El versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y entonces Jesús les dice, y no sabes que eres un miserable. Qué terrible es esto, hermano. Pobre, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mientras más buscas riquezas, más nos quitamos la bendición de Dios, hermano. El problema es que creemos que las riquezas son bendición de Dios. Necesitamos nosotros, hermanos, ser como Cristo. Porque el propósito que Dios tiene para nosotros en Cristo es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de la medida de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Es tremendo lo que el apóstol Pablo les dice. No escuchan al apóstol Pablo, pero Juan tiene que escribir de parte audiblemente lo que Jesús le está diciendo para la iglesia a la Odisea. Aleluya. Por eso les dice, por ese motivo ustedes quieren una casa, un día festivo y vestiduras adornadas. Y dice el versículo 28, vosotros decís que mediante Cristo, que Dios, mediante Cristo su Hijo, no abolió en ningún punto los preceptos de Moisés, sino que los cumplió, y es lo que dice el apóstol Pablo. Y dice, sino más bien que los ha confirmado en la última cena. Por eso, con el nuevo pacto, con el pacto en su sangre. O sea, no que la ley sigue vigente, que confirmó la ley con su pacto. O sea, que el nuevo pacto tiene que mezclarse con el antiguo pacto. Dice, sino más bien los ha confirmado en la última cena, y que por eso también la ceremonia del sacrificio debería existir, o sea, de simular otra vez. Por eso es que la Iglesia Católica, hermano, simula la crucifixión. Por eso es que muchas iglesias en el mundo, en Filipinas, en México, en otras partes del mundo, se simula la crucifixión de Jesús. Paz de Cristo. Que debería existir la ceremonia del sacrificio. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en la última cena, haciendo esto, anuncian mi muerte hasta que yo venga. A veces queremos anunciar las cosas haciéndolas físicamente. Y ese es el problema en el cual cayó
lo que se llama la iglesia apóstata. Amén. A repetir ceremonias de santos, rituales paganos mezclados con el cristianismo, para poder alcanzar a todas las naciones con el evangelio de la cruz y de la espada. Pero yo, Pablo, dice, apóstol del Señor elegido por Dios y lleno del Espíritu Santo, ¿cómo es que el Espíritu nunca me ha indicado tales cosas? ¿Cuáles cosas? De construir un templo, de levantar un sacerdocio y de vestirse con vestiduras delicadas y de pedir ofrendas. ¿Hay alguien en casa? Por eso dice, yo, Pablo, apóstol del Señor, elegido por Dios y lleno del Espíritu o del Santo Espíritu, ¿cómo es que el Espíritu nunca me ha indicado tales cosas, a pesar de que yo fui antes de mi llamado un mayor apasionado sirviente y esclavo del templo que lo que vosotros alguna vez fuiste? Si alguien estaba esclavo del templo, hermano, eran los fariseos. Eran toda la tribu de Leví. Eran esclavos del templo y hacían todas las cosas. Nada era más importante para ellos que ser esclavos del templo. Por eso es que se acuerdan cuando Jesús pone la parábola del buen samaritano. Fue un levita y vio uno medio muerto ahí tirado y que dijo, no, más importante es que yo le sirva a Dios en el templo. Y pasó un sacerdote y dijo, no, ese es samaritano. Amén. Y lo dejó tirado ahí medio muerto, no le importó la vida de su prójimo. ¿Hay alguien en casa? Amén. Es tan importante, hermano, que nosotros podamos entender, como dice el apóstol Pablo, cómo es que el Espíritu Santo a mí nunca me ha indicado tales cosas, a pesar de que yo fui antes de mi llamado un mayor apasionado sirviente y esclavo del templo, que lo que alguna vez ustedes fueron. O sea, y aquí va a empezar a hablar el apóstol Pablo, hermano. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando lo paró en el camino a Damasco? Es tan importante entender que el apóstol dice, ¿por qué a mí si yo soy apóstol del Señor Jesucristo? ¿Por qué? Casi le faltó decir, ¿por qué ni a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de los demás se les ocurrió hacer un templo? Se les ocurrió poner sacerdotes. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo van a poner sacerdotes? Si el sacerdocio levítico era de la descendencia de Leví. O sea, los levitas no quisieron perder. Se acordaban de sus abuelos y quisieron hacer lo mismo. Quisieron tener una casa. ¿Por qué? Porque no les gustaba sufrir. No les gustaba portar la presencia de Dios. Ellos querían portar sus vestiduras. Por eso los hombres hoy presumen que con las vestiduras se honra el ministerio. Por eso los hombres hoy presumen que con un templo, un megatemplo y un bien adornado y bien cubierto y bien hacer lo más precioso posible el templo, con eso se honra a Dios. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y el apóstol empieza, hermanos, a decir qué fue lo que Dios hizo con él. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con él? Aleluya. Tenemos buen tiempo, bendito Dios. Vamos al versículo 30 del capítulo 1, cómo es que Dios dejó ciego a Saulo y le dio la vista a Pablo. Amén. Lo dejó ciego de la ley y le abrió los ojos a la gracia. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, hermano, para... Si usted se fija, el apóstol Pablo no está enojado con ellos.
está dándoles un consejo para que se arrepientan. Yo no sé qué pasa cuando alguien te dice que estás haciendo todo mal y sientes que te está atacando. Y el versículo 30 dice, pero ahora yo quiero decirles, cuando el Espíritu me despertó a viajar, pero no dice qué Espíritu, porque y podemos entender que el Espíritu Santo lo movió hacia Damasco. ¿Por qué? Porque el Espíritu propició un encuentro y para tener un encuentro él tuvo que moverlo a Damasco. ¿Cómo? Dándole órdenes a través de las autoridades equivocadas. Dios usa lo malo y usa a los buenos. Dios no hace acepción de personas para usarlos. Dios usó a Faraón, Dios usó a Nabucodonosor, Dios usó. Ve a la Biblia y te vas a dar cuenta que no eran hombres que tenían que ser santos y que ser puros y que ser fieles, no, ni la palabra conocían. Y correctamente el apóstol dice, cuando el Espíritu me despertó a viajar hacia Damasco para perseguir a la joven comunidad de Cristo. Eso es entender a Dios, hermano. Eso es comprender a Dios. Cuando el Espíritu me despertó a viajar hacia Damasco para perseguir a la joven comunidad de Cristo, a la naciente comunidad de Cristo que estaba creciendo allá en Damasco, observé inicialmente incluso durante mi ceguera, o sea, cuando el Señor me dejó ciego y me paró y me dijo, ahí en Damasco te van a decir lo que tienes que hacer. Y dice, observé inicialmente incluso durante mi ceguera que el Señor quiere ser adorado en espíritu y en verdad, pero nunca en una ceremonia. Es decir, escúcheme bien por favor, hermanos. Él estaba acostumbrado a adorar al que él decía que era Dios, al Jehová de los ejércitos, en el templo, con los quehaceres en el templo. ¿Cómo estamos acostumbrados a adorar nosotros? Decimos que subimos a adorar al templo. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es nuestro quehacer en el templo? Dios dice, entendí que Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Tenía, no sé cuántos años tendría el apóstol, unos 30 quizás, o más. Pero nunca en su vida había escuchado la voz de Dios. ¿Por qué no alcanzamos a entender eso, hermano? Con todos sus hábitos del templo, con todo y tener de memoria desde los 12 años la ley, con todo y todas sus obras buenas que había hecho, nunca había escuchado la voz de Jesús. Y el Señor lo dejó ciego. ¿Para qué? Para que se diera cuenta que todo lo que él admiraba, que todo lo que él hacía, que todo lo que él, su sabiduría, nunca le habían alcanzado para adorar a Dios. Darse cuenta que habían pasado más de 30 años, hermanos. Y según él adoraba a Dios, pero nunca había escuchado la voz del Señor. La voz de Dios es Cristo. Es el verbo de Dios. Nunca lo había escuchado. Y lo
tuvo que dejar ciego para que pudiera escuchar y para que pudiera hablar con Él, para que pudiera adorarlo. Aleluya. Y entonces entendió que todo lo que había hecho durante toda su vida en el templo no tenía ningún valor con adorar en el espíritu y en verdad. Allá va. No tiene ningún valor todo lo que haces en el templo con adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y él dijo así, que Dios no quiere ser adorado en una ceremonia, sino que quiere ser adorado en espíritu y en verdad, y donde quiera que sea. Ahora estaba en la casa de Judas, allí en Damasco, de un hermano que se llamaba Judas, no el Iscariote. Ahí estaba en la casa de Judas, ciego, sin comer y sin beber. Pero muchos le tienen miedo a ayunar para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Muchos tienen miedo a cerrar los ojos y a dejar de ver la realidad, que creen que están haciendo la voluntad de Dios. Cuando Dios busca la voluntad de Dios, es que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No busca lugares, no busca templos. Es tan importante, hermanos, que nosotros lo entendamos. En Jesús tuvo que cegar al apóstol Pablo para quitarle todo. ¿Cómo, hermano? Tuvo que presentarse delante de él y él entendió y dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y mira, hermano, el impacto que pudo haber recibido en su corazón. Ahora estaba adorando en esos 3 días y en esas 3 noches sin comer y sin dormir, ciego completamente. No estaba ciego, sus ojos espirituales fueron abiertos. ¿Y cómo sé que sus ojos espirituales fueron abiertos? Por cuando Dios le habla a Ananías, le dice, allá en la casa de Judas, en la calle que se llama Derecho, hay un hombre que se llama Saulo de Tarso. Él está orando y él está viendo a un hombre llamado Ananías que va y ora por él y pone sus manos sobre él y recibe la vista y recibe el Espíritu Santo. O sea, Dios en esos 3 días abrió los ojos espirituales de Saulo y pudo ver que Ananías iba a venir a orar por él. ¿Hay alguien en casa? Queremos que Dios nos abra los ojos espirituales, pero estamos tan endiosados con lo que hacemos en el templo. Nos sentimos tan satisfechos porque decimos a adorar a Dios. Por eso es que Dios no nos permite ver el mundo espiritual, porque estamos tan satisfechos, estamos tan llenos, estamos tan completos porque fuimos al templo. Cuando no nos alcanza ni para el lunes lo que escuchamos en el templo, hermano. Por eso dice que Dios, el apóstol dice, quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Nunca en una ceremonia. Y dice el apóstol, porque Dios no dejó ciego a nadie antes de llamarlo para su servicio.
Pero Dios me tuvo que dejar ciego a mí a fin de perder todo el mundo, a fin de perder todo lo que yo hacía. Por eso, hermanos, por eso fíjense bien, en el capítulo 3 de Filipenses, hermanos, mire lo que dice el apóstol. Aleluya. Dice el apóstol del versículo 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nosotros, en la carne, en nosotros, en lo que hicimos, en lo que logramos nosotros, en lo que ideamos nosotros, en lo que planeamos nosotros. Y dice el versículo 4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Fíjense bien, hermano, del linaje de Israel. Fuerte está esto, hermano. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección. Es decir, lo tengo por basura. O sea, para él era una basura, escúcheme, hermano, por amor de Dios, ser hebreo. Para él era una basura ser circuncidado. Ay, 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 digan conmigo. Del linaje de Israel, hebreo de hebreos. Para él era una basura ser fariseo. O sea, es un desperdicio de vida, hermano. Es un desperdicio de vida ser celoso de una doctrina. Es un desperdicio de vida dejarse guiar por mandamientos humanos. Es un desperdicio de vida guiarse por la sabiduría humana, por las filosofías. Perdí mi vida, desperdicié mi vida persiguiendo a la iglesia. Perdí mi vida siendo irreprensible por la ley, porque la ley no salva, porque las obras de la ley no perfeccionan a nadie, lo hacen más celoso. Por eso dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Es decir, hermano, cuando tú tiras la basura, mira, hermano, tú no vuelves a levantarla. Cuando tú tiras el excremento, tú no lo levantas.
La palabra basura se traduce como excremento. El apóstol Pablo, para él, todo entendió que era sombra y figura de lo que había de venir. Y lo que había de venir ya vino. Hermanos, hoy hay una frase que está matando a la iglesia. Estamos esperando tiempos mejores. No, hermano. El que había de venir ya vino. No podemos vivir por tiempos, por años, por días de reposo, por luna nueva. No, hermano. Cristo ya está en nosotros. El que había de venir ya vino. Por eso dice, Dios no dejó ciego a nadie antes de llamarlo para su servicio, pero yo tuve que dejar quedar ciego con el fin de perder todo en el mundo para empezar a ver el mundo espiritual y anhelar el mundo espiritual. Antes de poder ser solo uno de sus esclavos más bajos. Aleluya. Pero, ¿por qué tuve que enceguecer primero? ¿Por qué Dios me tuvo que dejar ciego primero? Porque mi hombre interior estaba enterrado en la materia del servicio al templo. Estaba consagrado solamente a hacer todo lo que se hace en el templo. Y para que yo pudiera ser retirado de ella, me enseñó que el templo de Dios soy yo. Y que Dios busca adoradores. Y para eso me dio el Espíritu, para que yo lo adore y Él encontrarse conmigo aquí en su santo templo. Yo estaba enterrado en la materia del servicio al templo y para que yo pudiera ser retirado de ella. Y el Señor, escucha, dice, me llamó sin ceremonias. Amén. Pero hoy hacemos una ceremonia de ordenación al ministerio. Y antes, yo creo que ya se me acabó el tiempo y ustedes no me dicen nada. Ya me quedan 3 minutos, gloria a Dios. Les voy a decir cómo es que Dios nos llamó al ministerio, hermano. Antes de que nosotros nos ungieran con aceite, antes de que nos presentaran delante de la iglesia, como ministros, fui enviado a pastorear una comunidad indígena. Y ahí tuvimos un avivamiento glorioso. Sin tener la facultad para poner las manos, sin tener la facultad para ungir con aceite, Dios derramó su esencia. Y recuerdo que lo comenté con un varón y me dijo, es que Dios ya te aprobó para el ministerio. Por eso es que Dios siempre debe de aprobar antes que los hombres, para que el llamamiento que hacen los hombres esté confirmado primero por Dios. Por eso es que Dios tuvo que ungir a Saulo de Tarso para poder sacarlo de las actividades del templo. Por eso el Señor me llamó sin ceremonias, incluso estando ciego. Aleluya. Aleluya. Incluso durante mi ceguera. ¿Por qué entonces, dice el apóstol Pablo, debería yo hacer una ceremonia de la cena del Señor? Si la cena del Señor, escuchen por amor de Dios, no se celebraba en el templo. La cena del Señor se celebraba en las casas, cada quien lo hacía por familia. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué hicieron una casa para decir que van a celebrar la cena del Señor juntos? Aún eso reprueba. Y si ustedes se fijan en el capítulo 11 de 1 Corintios, es lo mismo que dice, cada uno coma en su casa.
porque hacían unos desórdenes cuando se reunían a comer. Los que tenían más dinero se sentían con derechos. Los que llevaban más se sentían con derechos de decir quién sí, quién no, quién primero, quién después. Vaya, el mismo apóstol decía, no voy a hacer una ceremonia del Señor para anunciar la muerte. No, hermano. Aquí mismo en el capítulo 11, para terminar, hermano, en el versículo 17, con esto vamos a terminar, como el apóstol Pablo, él no hacía una ceremonia de la cena del Señor. Dice, pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se manifiesten los que en vosotros son aprobados. Pero cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Amén. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¡Ay, Dios! Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia del Señor. La verdadera iglesia se reunía en casas, no en los templos. Avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Y entonces pone el ejemplo de lo que el Señor le dice. Pero los está mandando a las casas. ¿Hay alguien en casa? Los está descubriendo para que se vuelvan a las casas. Y vaya que en los últimos días la iglesia va a estar en las casas porque todas las instituciones van a desaparecer. ¿Hay alguien en casa? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Bendiciones, hermanos. Les amamos, les bendecimos. Que el Señor nos dé gracia. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén.